web.es para ofrecer más información sobre la enfermedad. Acaba la València Fashion Week amb molt bon sabor de boca i amb moltes expectatives de cara al futur. El públic, que ha assistit de forma massiva als passes i a les activitats, ha animat a l'organització a eixir fora de València i a estudiar la fusió amb altres passarel·les tan importants com puga ser el Celo 80 Barcelona Fashion. La moda ha puesto durante 3 días más color negro que otra cosa sobre el blanco del Ágora, un espacio frío que la Valencia Fashion Week ha caldeado. Hay ganas de salir de la crisis y armas para conseguirlo, entre ellas los tejidos tecnológicos. La gas ha existido siempre, el crepe ha existido, pero ahora existe otro tipo de materias plastificadas, mezcladas con fibras naturales, que dan un rendimiento total y una estructura totalmente distinta a la moda que se lleva. El diseño y las ideas, desde luego, no están en crisis, tanto como para sorprender a los propios organizadores. Observadas las colecciones de la Valencia Fashion Week, esta es la primera vez en toda la historia de la moda que yo conozca, y he controlado muchísimas colecciones, que he visto una colección de peletería convertida en una colección de prêt-à-porter en piel, que no es lo mismo. Aquí vamos a ver algo accesible en vestidos, en faldas, en chaquetas, en combinables, con posibilidad de trasladarse a la calle, listo para llevar. La colección de Gabriel Seguí es un buen ejemplo. Hemos utilizado muchos básicos que hemos intentado transformar un poco en piezas oversize, piezas grunge, y el resultado creo que está conseguido. Hemos hecho también vestidos de noche utilizando el pelo, que es más inhabitual. La napa parece que se utiliza más para vestidos, pero el pelo menos. Y creo que el resultado ha sido precioso, como esta pieza de zorro canadiense. Los incondicionales de la moda, de pie o en el suelo, han llenado todos los desfiles hasta la bandera. Valencia Fashion Week cerrará hoy su 10ª edición con el favor y la ilusión del público.